Lo más duro que he hecho desde que empecé mi canal es contarte esta historia, porque hay un profundo dolor, porque fue muy complejo, muy difícil trabajar la rabia. Confieso que había muchísimo rencor en mi alma. Sí, era incapaz de perdonar. Ahora, ¿qué hizo que yo volviera 10 años después? Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Durante 17 años, este fue el paisaje que acompañó a mis padres en su camino al hogar. El mar y la montaña de la costa de Vargas, las casitas de colores del pueblo de Caruao, los vecinos con quienes convivían y la playa donde tanto se bañaron. Hasta que el 28 de febrero de 2010, mi papá y mi mamá estaban en su casa, en la Guachafita, desayunando junto a un grupo de nietos que siempre venían porque este era el sitio de reunión de la familia. Ellos se habían mudado para acá en 1995 buscando la paz, vivir en tranquilidad. Y empezaron a oír unos gritos y un humo que salía y se vinieron caminando hasta acá. Y cuando llegaron aquí, se consiguieron a un grupo de sus vecinos de Caruao, con quienes habían compartido ya durante 15 años, con pancartas del Consejo Comunal diciendo que las tierras son de quien las necesita y no de quien las tiene, y que por lo tanto ellos eran los habitantes originarios y estas tierras eran de ellos. Quemaron toda esta parcela donde mi papá y mi mamá tenían sembrados naranjas, mandarinas, limones. No sé si este será uno de los pocos que quedó. Todo esto lo quemaron. Mi papá y mi mamá no lo podían entender. Eran sus vecinos. Habían convivido durante 15 años. Mi mamá se había empeñado en fundar un centro de lectura y allí bajaba todos los días a leerle cuentos a los niñitos y a ponerlos a dibujar. Había una señora con quien mi mamá acomodaba la iglesia. Mi mamá traía las flores. Mi mamá se empeñaba en recortar periódicos para montar unas carteleras. Cada vez que mi mamá bajaba al pueblo, le gritaban, señora Ana, señora Ana, señora Ana, todos aquellos niñitos. Y mi papá decía que a él le gritaban, señora Ana, señora Ana, señora Ana. Era una belleza. Mi papá tenía su tractor, entonces la gente lo buscaba para que los ayudara a limpiar la parcela. Y mi papá iba fascinado, bajaba por todo este camino con su tractor, ayudando a quien se lo pidiera a limpiar su parcela. Mi papá decía que a él le encantaba estar por aquí, porque mientras en Caracas le decían viejo huevón, aquí le decían abuelito. Y vivían en tanta sencillez que mi papá no quiso ni siquiera tener televisor, porque él aseguraba que con un televisor se iba a convertir en un viejo huevón, todo el día pegado al televisor. Lo que hacían era cuidar sus maticas y mi mamá hacía unos tecitos. Así habían pasado 15 años en la paz, en la plenitud que estaban buscando para su vejez. A partir de ese momento, la vida de mi papá y mi mamá y de la familia entera se convirtió en un desconcierto, sin entender por qué ocurría esta acción que nos parecía tan inconcebible. Entonces, bueno, se hicieron las diligencias que había que hacer, lo que nos aconsejaron, que se pusieran unas denuncias en el Ministerio del Ambiente porque habían quemado esa cantidad de matas, que fuéramos a poner la denuncia en la Guardia y finalmente vino la Guardia, desalojó a los invasores, se llevaron a uno de los tomistas, se lo llevaron preso porque la situación se había puesto tensa, complicada, una discusión. Allí la situación se puso de verdad complicada, violenta, extrema. Yo me acerqué a la reja a ver qué era el escándalo y vi que eran los invasores y con su capataz, con su jefe, estaban amenazando que iban a quemar la casa si no soltaban al personaje que habían llevado preso. Y la actitud de los señores era bastante agresiva. Voy a quemar la casa y no sé qué. Antes de que saliera mi papá, estaba discutiendo con ellos, salí yo y no, entendí que la situación era que nos teníamos que ir.
Esa misma noche salimos de Caracas, hijos, amigos, hermanos, primos, y nos vinimos hasta Caruao. El pueblo estaba encendido. Tuvimos que venirnos por Higuerote, pues por el pueblo no se podía pasar, de la protesta tan impresionante, tan violenta que tenía la gente porque se habían llevado a uno de los pobladores preso. Empezamos a recoger todo lo que se podía recoger y fue tristísimo ver llorar a mi papá por primera vez. En el mostrador de la cocina, agarrado así, porque lo que él sentía es que cómo era posible que después de 60 años de matrimonio, con 5 hijos, con un montón de nietos, con una vida tranquila aquí, él no hubiera sido capaz de defender el hogar de su mujer, la casa que habían construido para estar en paz en este pueblo de Caruao, junto al mar, aquí en la costa de Vargas, bajo estos mangos por donde caminaban y por donde entraban y salían todo el tiempo. Aquí se quedó la pareja que los ayudaba y se quedó su perro Boche. Se quedaron sus peroles, sus camas, sus recuerdos, todo. La vida que habían construido durante 15 años para estar en paz. Nadie hablaba, todos teníamos como un tarugo aquí en el Güergüero, porque nos sentíamos incapaces de defender ese hogar, de evitarles ese dolor, porque era de verdad un destrozo del corazón. Y ellos no tenían para dónde coger, porque esto era lo único, esta era su casa. Y ellos nunca quisieron vivir arrimados con ninguno de sus hijos. Esa era una máxima de mi papá y mi mamá. Ese día fue la primera vez que dimos una declaración denunciando esta invasión. Para esa época yo hacía un programa en Onda, en Unión Radio. Dije pues que habían invadido la casa de mi papá y mi mamá, un grupo del Consejo Comunal Indio Caruao, que aseguraban pues que ellos eran los habitantes originarios y que por lo tanto estas tierras eran de ellos, y que bueno, que esta no es que era una casa de vacaciones, tampoco era una posada, era el hogar, la casa de mi papá y mi mamá. Y por supuesto, a partir de allí fue una vorágine de informaciones para un lado y para el otro. Esas primeras semanas de marzo de 2010, mi papá y mi mamá se quedaron en mi casa, allá en Caracas, en Los Palos Grandes, y fue un ajetreo de prensa, de entrevistas. Fueron de la televisión, fueron de la radio, salieron montones de titulares también en la prensa. Hubo periodistas que vinieron hasta acá para ver qué era lo que ocurría y había una mayoría de la gente del pueblo que no estaba de acuerdo con esa invasión. Todos hablaban con enorme cariño de mi papá y mi mamá. Recuerdo que Josefa, que era una de las líderes del pueblo, lloraba como Dumbo y decía cómo es posible que le hayan hecho eso al señor Tony y a la señora Ana, que lo único que han hecho es hacerle bien al pueblo. Nosotros volvimos para tratar de dialogar y una de las que comandaba la invasión dijo, mira, si Chávez viene para acá en su helicóptero, nos va a dar estas tierras a nosotros. Una semana después, mi hermano Antonio recibió una llamada. Estaba en las competencias de natación de mi hijo Ignacio. Recibo una llamada de un número desconocido. Cuando atiendo, me dicen, buenas tardes, Antonio Quintero. Sí, soy yo. ¿Sabe con quién está hablando? Y yo, bueno, no, con el presidente de la República. Y yo, ah, caramba, qué sorpresa. ¿Y sabe para qué lo estoy llamando? Bueno, me imagino que es con el tema de la casa de mis padres. Pues sí. ¿Y qué hacían tus papás allá? Y empieza a conversar como si estuviéramos jugando dominó o como si siempre lo hicieran. Yo empiezo a conversar, les explico, que les digo que mi papá un poco les extrañó ese acontecimiento porque ellos eran parte de la comunidad y colaboraban y participaban en todas las actividades y tal. Y bueno, me aclara que la llamada era para que yo me contactara con el INTI y fuese a firmar los documentos que nos devolvían tierra. Y bueno, el hecho de decir devolvían, o sea, no lo reclamé, pero sí se lo hice saber después al INTI que esas tierras no nos las estaban devolviendo. Esas tierras siempre habían sido nuestras. ¿Cómo te sentiste tú cuando te diste cuenta que te estaba llamando el propio difunto presidente Chávez? Una sorpresa y a la misma vez, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque no es que podía cortar y, bueno, ya va, déjame, me llaman otra vez, sino
sobre la marcha ir respondiendo e ir viendo cómo podía hablar con él, porque se veía que él estaba en un consejo de ministros, en alguna reunión, y por supuesto también cómo hacerle ver que lo que hicieron estuvo mal hecho y que mi papá y mi mamá eran definitivamente parte de esta comunidad. A mí me parecía, desde el principio me parecía insólito que hubiesen invadido justo estas tierras. El 21 de marzo de 2010, los titulares de la prensa fueron: Chávez ratifica propiedad de los Quintero en la Guachafita. Él estaba ratificando lo que nunca estuvo en duda, y es que mi papá y mi mamá, la familia pues, éramos los propietarios de esta tierra. ¿Por qué Chávez le hace esa llamada a mi hermano Antonio así como de la nada? Tiempo después, alguien me dijo que la embajadora de Argentina había tenido muchísimo que ver con esa llamada y con esa decisión. Y un día, unos meses después, estoy en una tienda y me presentan a la embajadora de Argentina. Y le pregunté, y ella me dijo: mira, desde que yo llegué a Venezuela, yo empecé a viajar contigo, a viajar con tu guía, junto con mi hija. Muchas veces me fue muy bien, otras veces no tan bien, pero bueno, viajaba contigo. Y yo llamé a Chávez y le dije: mira Chávez, tú no puedes dejar que le quiten la casa a los papás de Valentina Quintero, una mujer que ha hecho tanto por Venezuela. Y esa fue la razón por la que Chávez llamó a Antonio, mi hermano, y se involucró. Hasta ese momento se supone que él no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Ella lo llamó, se lo dijo, y así fue como se ratificó la propiedad de las tierras para mi papá y mi mamá. Durante 10 años, ninguno de nosotros, de los hermanos, quiso volver. Había sido un episodio muy doloroso. Abandonamos esa casa, abandonamos esa tierra. Yo me sentía incapaz de perdonar. Yo no quería ver nada de lo que aquí había ocurrido. Me daba tanta indignación que se hubieran portado de esa manera tan injusta con mi papá y mi mamá, que les hubieran destruido la vida de esa forma, que ellos más nunca volvieron a ser felices. Bueno, mi papá se murió, mi mamá se perdió en los vericuetos de la memoria y ya está, cuando lo que correspondía era que ellos vivieran aquí hasta el final y fueran enterrados en la última lágrima, que así se llama el cementerio de Caruao, y que fue lo que ellos siempre pidieron. 10 años después decidimos volver. Yo volví y me di cuenta que la invasión se había consumado. Aquí la tiene. Todo este terreno estaba lleno de naranjas, de mandarinas, de limones, y ahora son viviendas, son cercas, lo que se te ocurra. En el 2013, cuando mi papá se murió, lanzamos sus cenizas aquí. Aquí está mi papá. Este era el árbol bajo el cual se sentaba a leer, porque había perdido muchísimo la visión y entonces usaba una lupa y la luz del sol para poder leer. Ahorita pienso que de verdad mi papá nos llamó. Dijo: bueno, y ustedes me van a dejar aquí abandonado. Ustedes se van a olvidar de que yo estoy aquí. Ustedes van a dejar para siempre esta casa, estas tierras, este hogar donde su mamá y yo fuimos tan felices. Y yo dije: sí, es momento de volver. Y ese día vine yo sola con Juan Carlos y con María Fernanda y caminaba por todo esto y lloraba, pero lloraba muchísimo, porque era el destrozo. Eran los jardines de mi mamá acabados, era el techo que ya no estaba, eran los pisos que ya no estaban, eran los baños que ya no estaban. Y entonces vuelvo al origen, vuelvo al principio. ¿Qué país queremos? Un país de perdón, de reconciliación, de paz, donde todos tengamos un espacio para hacerlo bien, para construir a Venezuela de una manera amable. Y fue así como hablé con mis hermanos y les dije: oye, ¿qué les parece si convertimos la casa de mi papá y mi mamá en la escuela de cacao La Guachafita? Que era la propuesta de Juan y de María Fernanda. Y así fue como este deseo de no volver más nunca se convirtió en una escuela de cacao que fuera el legado de mi papá y mi mamá. Que por todo esto huela a chocolate, el postre favorito de los dos, y que por primera vez la gente de Caruao pueda convertir su cacao en chocolate, porque siempre se había quedado nada más en el cacao.
Aquí se dan cursos permanentemente, salen barras de chocolate que se llaman la guachafita, vienen niños, vienen de escuelas, vienen las visitas y todo el mundo sale dichoso de ver este hogar donde mi papá y mi mamá fueron dichosos durante 15 años, convertido en esta escuela de cacao, la guachafita, el legado eterno de mi papá y de mi mamá. Tony Quintero y Ana Carlota Montiel de Quintero, padres de 5 hijos. Ojalá que todos sepamos perdonar, que la paz vuelva a Venezuela. Este es el país que yo quiero que construyamos juntos. Ojalá genere en ti una reflexión.